¿Alguna vez nos hemos puesto a pensar en las reglas que nos organizan? Un contrato de alquiler, la idea de propiedad, la ciudadanía misma. Solemos darlas por sentadas, ¿no? Pero sus raíces son profundísimas, son un eco que viaja más de 2000 años desde la antigua Roma. Bueno, hoy vamos a explorar justamente eso, cómo ese antiguo sistema legal no es para nada una reliquia de museo, sino una fuerza vivita y coleando que sigue moldeando nuestro presente. Miren, esta cita me parece que le da justo en el clavo para empezar. Nos recuerda algo que es fundamental. El derecho no es como la ley de la gravedad, no es una fuerza de la naturaleza. No, es una creación nuestra, de los seres humanos, que nace de lo que creemos que es justo. Y la verdad, ningún pueblo llevó esta idea tan lejos como los romanos. Entonces, ¿de qué hablamos cuando hablamos de derecho romano? A ver, en pocas palabras, era el conjunto de reglas que organizó la vida en Roma durante más de 1000 años. Y ojo, que aquí hay un punto clave. No solo regulaba las relaciones entre los cives, o sea, los ciudadanos con todos los derechos, sino también con los peregrini, los extranjeros. Y esa distinción, créanme, va a marcar gran parte de su historia. Ok, les cuento rápido cómo va a ser nuestro recorrido. Son 5 etapas. Vamos a arrancar con su legado. Luego nos vamos a sus orígenes más humildes, después a su increíble edad de oro, su posterior decadencia y, al final, cómo ese eco llega hasta nosotros hoy. Empecemos entonces por su legado, que es inmenso. La gran mayoría de los sistemas jurídicos de Occidente, sobre todo los de tradición latina como los nuestros, llevan el derecho romano en su ADN. Es, digamos, la roca madre sobre la que se construyeron nuestras instituciones legales. ¿Y qué lo hizo tan duradero? Bueno, tenía varios superpoderes. Primero, era súper pragmático y adaptable. No se perdía en teorías abstractas, iba a resolver problemas reales. Gran parte de esa agilidad se debía a los prudentes, que eran los juristas expertos que, con su interpretación, lo mantenían vivo, relevante. Y además, estaba influenciado por ideas como el estoicismo, que buscaba principios de justicia más universales. Aquí tenemos el mapa completo de su evolución. Vamos a recorrer cada una de estas fases, desde esas costumbres ancestrales, casi sagradas, hasta cómo renació en el mundo moderno. Y bueno, para entender algo tan sofisticado, hay que irse al principio de todo. Esto no apareció de la nada, claro. Nació de una forma mucho más orgánica, más tradicional. Imagínense una Roma sin libros de leyes. En los primeros siglos era así. La justicia se basaba en los mores majorum, las costumbres sagradas de los antepasados. Si había una disputa, se resolvía recordando qué habían dictado ellos. Era un derecho oral, tradicional y, muy importante, controlado casi exclusivamente por la clase patricia. La ley de las 12 tablas fue de verdad una revolución. Nació de un conflicto social, fue una victoria de la plebe contra los patricios. Porque por primera vez el derecho estaba escrito. Era público, cualquiera podía conocerlo. Ahora bien, su alcance era limitado. Reflejaba una mentalidad que decía, nosotros, los cives, los ciudadanos romanos, primero. Los demás quedaban, literalmente, fuera de la ley. Ahora sí, pasemos a la etapa de mayor esplendor. Si el derecho romano fuera música, este sería su periodo clásico, sin duda. Una época de genios creativos que llevaron la ciencia jurídica a un nivel nunca antes visto. Y claro, esta brillantez tenía nombres y apellidos. Juristas como Quinto Murcio Cévola, que hizo algo radical para su época, sistematizar y escribir todo el derecho civil en un solo tratado, para que fuera accesible. O Servio Sulpicio Rufo, un genio interpretando los edictos de los magistrados para adaptarlos a la vida real. Es que no eran simples aplicadores de la ley, eran sus arquitectos. Su intelecto era la principal fuente de derecho. Y no crean que todos pensaban igual, para nada. La época estaba llena de un debate súper vibrante entre dos grandes escuelas, los proculianianos, que eran más innovadores, y los sabinianos, más conservadores. Y fue de esa tensión, de esa rivalidad intelectual, que nacieron soluciones jurídicas que seguimos usando hasta el día de hoy. Pero bueno, como todo lo bueno, esta edad de oro llegó a su fin. La creatividad se fue apagando y el foco cambió. Ya no se trataba de innovar, sino de preservar. Es una etapa de decadencia, sí,
pero también de un esfuerzo monumental para que todo ese conocimiento no se perdiera. El historiador Edward Gibbon lo describió de una forma, insuperable. Dijo: los oráculos de la jurisprudencia van a enmudecer. La innovación se frenó en seco. Crear derecho fue reemplazado por repetir lo que los grandes maestros ya habían dicho. El motor creativo simplemente se apagó. Y aquí, fíjense, pasa algo fundamental. Con la consolidación del imperio, el poder se centralizó por completo. La fuente del derecho ya no era el debate de los juristas, ahora era la voluntad del emperador, expresada en sus decretos. El derecho se convirtió, en esencia, en un instrumento del poder imperial. Y con esto llegamos a la recta final de nuestro recorrido. Aquí vamos a ver cómo este legado inmenso fue rescatado del olvido y viajó a través de los siglos para terminar siendo la base de nuestros propios códigos civiles. Y es justo en respuesta a esa decadencia que ocurre un momento decisivo. En el siglo VI, el emperador Justiniano, desde Constantinopla, se da cuenta de que todo ese saber jurídico se está perdiendo y encarga una tarea titánica: recopilar siglos y siglos de derecho romano en una sola gran obra, el Corpus Juris Civilis. Sin este esfuerzo, es muy probable que todo ese conocimiento hubiera desaparecido para siempre. Y este es el viaje. ¡Qué viaje! Justiniano lo compila y lo salva. Siglos después, lo redescubren en las universidades medievales. De ahí, inspira el famosísimo Código de Napoleón. Luego, cruza el Atlántico y llega a la mente brillante de Andrés Bello en Chile, y su código adaptado se convierte en la base para el de Colombia y gran parte de la región. Es una cadena de herencia, una posta que no se ha soltado. Pero ojo, aquí hay que aclarar algo muy importante. Andrés Bello no fue un simple copista, para nada. Su obra es una síntesis magistral. Tomó el ADN del derecho romano, lo mezcló con la reinterpretación que hicieron los juristas alemanes y con la tradición española. Y el resultado fue algo totalmente nuevo, poderoso y sobre todo adaptado a la realidad de América Latina. Y así cerramos, con esta reflexión. Cada vez que se firma un contrato, se compra una propiedad o se discuten derechos personales, en el fondo estamos escuchando un eco. Es el eco de ideas que se forjaron hace 2 milenios en el Foro Romano y que siguen ahí, definiendo silenciosamente las reglas de nuestro mundo.